Cuando Adán estuvo allí solo, de allí salió Eva. Gloria al Señor. De Dios mismo, dentro de Dios, salió un hombre que se llama Jesús. Amén. Gloria al Señor. Nació su hijo, engendró su hijo. Gloria al Señor. Y Jesús nació respetablemente para que nosotros pudiéramos coger a Jesús como ejemplo. Gloria a Dios. Cuando hablamos en esta palabra que vamos a llevar, gloria al Señor, notamos que no hay, gloria al Señor, una justificación para que Dios mismo o Jesús en su infinita misericordia tome, gloria al Señor, en consideración lo que usted está haciendo hoy. Gloria al Señor. Si usted está haciendo un buen servicio para Dios, va a tener unas retribuciones positivas. Pero si comete un error, gloria al Señor, el Señor tampoco le va a acreditar ese error. Solamente lo que va a existir es el perdón de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y en este día que yo valorizo tanto, un domingo, el último domingo 2013, donde todo el mundo está haciendo unas resoluciones. Todo el mundo empieza una resolución. Gloria al Señor. Muchos deciden muchas veces bajar de peso por su salud. Muchas veces otros deciden hacer un budget diferente para tener una mejor economía en ese año. Pero lo que pasa es que muchas veces no sabemos ni el significado de resolución. Santo, gloria a Dios. Y resolución, la palabra significa, ustedes saben que siempre en los diccionarios hay una cosa que otra que muchas veces cambia, pero resolución, la información que yo encontré para resolución, gloria al Señor, es una investigación, gloria al Señor, que usted hace de unos factores de un problema. Gloria a Dios. Y cuando usted hace esa investigación, hace una tesis y busca información de la resolución que usted va a hacer en este nuevo año. Aleluya. O sea que si usted va a hacer una resolución, usted tiene que buscar unas informaciones. Si usted quiere, por ejemplo, yo quiero bajar de peso para que mi salud, porque el médico me dice, tiene que bajar, tengo que buscar si mi cuerpo es compatible para que yo pueda, gloria a Dios, utilizar algunos medicamentos o hacer ejercicio exageradamente. Gloria a Dios. Vive Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos hablando del 2014. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchos dirán, yo he hecho tantas resoluciones en mi vida y me doy cuenta que cuando llega febrero o llega marzo, yo no cumplo con mis resoluciones. Santo. Si yo quiero una resolución de orar más, si yo quiero una resolución de ayunar más, gloria al Señor, yo me tengo que preparar. Yo tengo que empezar a leer las escrituras. Amén. Yo tengo que tener un entendimiento claro de lo que es un ayuno para que yo pueda desempeñar esa resolución positivamente. Gloria a Dios. Y en esta tarde, cuando hablamos de que Jesús es insuperable ante toda situación, ante todo problema, ante toda resolución, es porque no hay nada que lo pueda superar. Amén. Los apóstoles, ni la Virgen María, ni ninguno de los discípulos, nadie, ni los ángeles pueden superar a nuestro Maestro. Santo, aleluya. Pero hay una palabra que cuando empecé a leer el capítulo 1 de Hebreo, gloria al Señor, llegué al capítulo 2. Y hay una palabra que dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que deslicemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando hablamos de deslizamiento, en griego era como si yo llegara a un puerto en un barco y no amarrara ese barco. Y me fuera. Tarde que temprano ese barco va a terminar en lo profundo del mar. Es más, dice en griego que lo está comparando con un recipiente que tenga una abertura y que poco a poco ese líquido vaya bajando. Gloria al Señor. Cuando usted cree que está lleno y usted saca la vista de ese recipiente, ya el recipiente está vacío. Santo. Eso es lo que se llama deslizamiento. Gloria a Dios. Y estamos hablando de deslizamiento
Porque cuando comencé a leer Hebreo, dice la historia que los judíos en aquel entonces cristianos, oiga, cuando vino la persecución, cuando vino el problema, cuando vino la dificultad, aquellos judíos, gloria al Señor, aquellos judíos querían salir corriendo. Santo, gloria a Dios. Y a veces hablamos y decimos, wow, hablamos muchas veces en el capítulo, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 8, habla mucho de que el ejercicio corporal es pecado. Y muchos lo relacionan con que es el ejercicio de usted meterse a un fitness allí y estar corriendo todos los días. O usted acostumbrar su cuerpo a hacer un maratón para hacer ejercicio. Ese no es el ejercicio que la palabra quiere decir. El ejercicio de que aquellos judíos estaban tan acostumbrados a los ritos, acostumbrados a la ceremonia. Oiga, usted no me dice que si usted sale de su casa y camina hasta aquí, no ha hecho ejercicio corporal. Gloria a Dios. Quiere decir que lo que se estaban eran acostumbrando a una rutina. Por eso Dios me puso este capítulo en las manos para que yo hablara de lo que puede acontecer en un deslizamiento. Porque estamos hablando del capítulo que Hebreo del principio hasta el fin nos da las directrices, de ser un buen cristiano. O sea, si usted quiere leer las escrituras y usted quiere identificarse qué es un cristiano, cómo yo podría ser mejor cristiano, yo le recomiendo que se lea el libro de Hebreo. Gloria a Dios. Porque el libro de Hebreo, incluyendo el capítulo 13, habla de los deberes de un cristiano. Habla del amor fraternal, William. Amén. Habla acordado de los presos. No simplemente porque están presos, no simplemente porque ellos están pasando por situaciones allí, no. Hablan de la empatía, ponerse en el cuerpo de aquel confinado. Santo. Identificar el dolor con aquel confinado. Habla de los maltratados. Entonces quiere decir que si esos son los primeros, no le quiero leer el resto, se los voy a dar de asignación, pero sinceramente ese capítulo nos enseña a ser un mejor cristiano. En este 2014 muchas personas dicen no hay nada que sea la diferencia entre el 31 y el 1 de enero. Sigue siendo una fecha más. La gente celebra un nuevo año, pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Tenemos que estar preparados porque la resolución que está buscando nuestro maestro es que nosotros no nos deslicemos. Amén. No nos deslicemos de las buenas costumbres que el Señor nos enseña en su palabra. Gloria a Dios. Nos enseña a que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nuestro mismo. Gloria a Dios. Para usted amar a un prójimo como usted mismo, usted tiene que mirarse en un espejo y decir, wow, yo estoy sufriendo, estoy pasando por un momento difícil, a veces, gloria al Señor, quiero salir corriendo. ¿Cómo será? ¿Qué le pasaría a un prójimo? En 1 de Pedro capítulo 4, versos 17 y 18 dice, es tiempo ya que la ley empiece por la casa. Gloria al Señor. Santo, gloria a Dios. Mi alma te alaba. Y es tiempo ya, Gloria a Dios. con su permiso, que la ley empiece por la casa. Dice si el justo con dificultad se salvase, dice el otro versículo, ¿a dónde irá a parar el impío y el pecador? Si nosotros pasamos por dificultad, hermano, si a veces estamos en nuestra casa y nos pesa ir a la iglesia, o nos pesa llamar a nuestro hermano para decirle, gloria al Señor, te amamos, gloria al Señor, queremos que tú estés en la iglesia con nosotros, gloria al Señor, a veces no lo queremos hacer, porque a veces el ser humano se encierra en sus propias opiniones. Y yo quiero dejarte saber que si tú sufres, yo también sufro. Las bienaventuradas dicen, gloria al Señor, hay que sufrir con los que sufren y llorar con los que lloran.
Nada te puede intimidar a que tú llames al hermano, gloria al Señor, que se ha quedado en la casa, gloria al Señor, por varios días, y tú decirle: te amamos en el amor de Cristo. Te estoy llamando porque hace falta dentro de la congregación. Te estoy llamando, gloria al Señor, porque yo quiero que si Cristo viene hoy, nos podamos ir juntos para el cielo. Ese es el mensaje que nosotros juntamente tenemos que llevar, juntamente nosotros, gloria al Señor, y a todo aquel, gloria al Señor, que no le sirve a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos viviendo en unos tiempos bien difíciles, amados hermanos, pero si hay algo que no te deja caminar, tiene que ponérselo en las manos a Jesús. Amén. Una persona, gloria al Señor, para deslizarse, yo le voy a poner por lo menos 3 ejemplos. Si un comerciante, gloria al Señor, quiere irse a quiebra, gloria al Señor, si un comerciante que tenga un supermercado quiere irse a quiebra, no tiene que solicitar los servicios de quiebra. Lo que él no tiene es que abrir el negocio más nunca, gloria al Señor, de la costumbre que lo hacía, y él va a quedar en quiebra. Gloria a Dios. Si una persona quiere saber si se va a deslizar o quiere caer por un precipicio, vaya a las cataratas de Niágara, gloria al Señor, y usted establezca allí un barco y no tiene ni que nadar y no tiene ni que remar para usted saber que se va a ir por aquel precipicio. Eso es el componente de un deslizamiento. El ser humano tiene que darse cuenta y decir: yo no estoy haciendo lo que yo hacía antes. Amén. Si hay algo que levanta a un cristiano, es el deseo de motivación. Amén. El optimismo es lo que lo levanta a usted y dice: no me importa lo que diga el enemigo, aunque el enemigo me mire mal, Cristo siempre me va a mirar bien. Gloria al Señor. Aunque mi enemigo me critique, Cristo a mí no me va a criticar. Gloria al Señor. Y cuando empecemos a ejercer ese tipo de pensamiento, usted comienza a caminar. Y no simple venir a caminar para la iglesia, hermano. Aquí hay unos requisitos para la salvación, dándonos a entender en las escrituras que hay unos signos de interrogación. O sea, que si Él no le aplaude a los ángeles, Él no le aplaude a los profetas, ¿a cuánto más a nosotros? Amén. O sea, que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, podemos perder nuestra salvación. Hay que ser claro, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en lo que usted brinca de una iglesia a otra, ya usted se puede estar perdiendo. Amén. En lo que usted hace un movimiento. Por lo tanto, nosotros, el aprendizaje que Jesús nos ha enseñado es el aprendizaje del servicio. Nosotros tenemos que aprender a servir. Yo le doy mucho a esto, porque es lo que la Biblia me registra. Jesús no vino a ser servido, Jesús vino a servir. Jesús vino a dar su vida en rescate de otro. Jesús era criticado. Usted tiene un buen trabajo y usted puede pertenecer a la clase A, al cuerpo clase A. Gloria al Señor. Pero si usted no se relaciona, si usted empieza a relacionar con la gente del bajo mundo, a usted lo van a criticar. Le van a decir: adiós, pero ¿qué tú haces en aquel grupo? Si tú no perteneces a aquel grupo. Así mismo le hacían a Jesús. Jesús, cuando se mezclaba con los pecadores, lo hacían pecador también. Pero ¿por qué tú estás allí? Nosotros tenemos que romper esas regulaciones. Nosotros tenemos que aprender a entrar donde nadie quiere entrar. A entrar allí aquellos hombres que hoy en día muchos de ellos fueron cristianos. Muchos de ellos fueron predicadores. Muchos de ellos, gloria al Señor, sabe Dios de donde Dios los ha sacado. Muchos de ellos han conocido del Señor en un momento dado. Si no fuera así, este Señor no estuviera ahí. Él habló de las profecías. Porque cuando Dios le da una palabra a usted, anoche se predicaba, pastor, que hay que predicar lo que Dios te dé. No importa si te lo critican o no, después que sea bíblico, predica con el corazón lo que Dios te dé. No es nada personal, porque yo me predico a mí mismo. Antes de yo traer un mensaje aquí, yo tengo que leer las escrituras, y a quien Dios empieza a ministrar es a mi persona.